Hola, yo soy la doctora Marisa Brenes del Larisa Páez Wellness Center. Yo les traigo una clase sobre cómo controlar la presión arterial con una alimentación amigable para el corazón. Durante esta clase vamos a tocar temas importantes relacionados con qué es la presión arterial, cómo es la manera correcta de medirla, cómo podemos identificar los signos o síntomas que podrían alertarnos sobre una presión arterial alta, todo respecto a la parte de hábitos, alimentos que es importante comer o disminuir, cuál es el abordaje nutricional de una persona hipertensa y, muy importante, cuáles son los cambios o las recomendaciones que podemos llevar a la cocina de nuestra casa para tener una alimentación baja en sal. De esta manera estaríamos cuidando la presión arterial y el corazón. Espero que les sea de mucho provecho. La presión arterial se define como la fuerza con que la sangre circula por nuestras arterias y se divide en dos números. Tenemos la presión sistólica, que es cuando el corazón late, y la presión diastólica, que es cuando el corazón está en reposo. Eso es como vamos a ver los números de presión arterial, un número encima y un número abajo. La consecuencia de no tener una presión arterial controlada para la salud tiene que ver con enfermedades del corazón, derrames cerebrales, inclusive daños a órganos como los riñones. Entonces, por eso es muy importante tener un buen cuidado de la presión arterial. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que podrían hacernos sospechar que hay un mal manejo de la presión arterial? Los más clásicos y los más repetitivos es un dolor de cabeza constante. Se reporta, normalmente las personas reportan un dolor pulsante que tiene como pulsaciones aquí en las sienes a los lados de la cabeza. También se reportan mareos, muchas veces zumbidos en los oídos, como un pitido en los oídos. En algunos casos la visión borrosa, palpitaciones, fatiga o confusión, inclusive sangrados nasales. Hay que tener en cuenta que de igual manera que podemos percibir estos síntomas como los síntomas más característicos de la hipertensión, también la hipertensión se ha definido como un enemigo silencioso, porque muchas veces puede estar alta y no tenemos ningún síntoma. Entonces, por eso recalcamos la importancia de medirse la presión arterial regularmente, más sea en la familia, herencia, o si tenemos un poquito de sobrepeso o no estamos tan claros que estemos alimentándonos bien. La única manera de estar seguros que la presión arterial está normal es haciendo una medición correcta de la presión arterial. Y, por supuesto, estar muy atentos a los síntomas que les acaba de describir, que son muy característicos de una presión arterial alta. Entonces, si vamos a medirnos la presión arterial, número uno, es importante tener un aparato digital confiable y medírsela siempre a la misma hora y registrar los datos. Porque si nos medimos la presión arterial con diferentes equipos que no sean confiables en diferentes lugares en diferentes horas, ese dato no va a ser un dato confiable. Entonces, cuando decide medirse la presión arterial, tiene que descansar por al menos 5 minutos antes de tomar la presión, estar sentados rectos, con los pies en el suelo, sin cruzar las piernas, apoyar el brazo que tiene el brazalete a nivel del corazón, y en el momento que se está midiendo la presión arterial, tratar de no moverse ni hablar durante la medición. Es importante, si hay una sospecha de presión arterial o es un control, porque ya la persona es hipertensa, llevar un registro, o sea, tener un lugar donde se vayan reportando los datos de presión arterial para poderle consultar al médico al respecto de medicaciones o tratamientos. Entonces, ¿cómo saber si tengo la presión arterial alta? Entonces, esto que vemos acá son los criterios diagnósticos según la Asociación Americana del Corazón. Entonces, considera una presión arterial normal cuando está la sistólica, que es el número de arriba, en 120, menos de 120 sobre menos de 80, que es la presión diastólica, que es el número de abajo. Ya podemos pensar en una presión arterial elevada cuando ya está entre 120 y 129 y en menos de 180 la inferior. Podemos decir que estamos en una fase de hipertensión 1 cuando la sistólica está entre 130 y 139 y la diastólica, que es la abajo, entre 80 y 89. Ya una hipertensión grado 2, 140 o más y 90 o más. Y ya podemos decir una crisis hipertensiva, 180 o más o 120 o más, el número inferior. ¿Cuál es la consecuencia más clara para la salud de tener la presión alta? Recordemos lo que les había dicho anteriormente en la parte de signos y síntomas de presión arterial, que es este asesino silencioso porque muchas veces no da los síntomas, entonces podemos estar teniendo todas estas consecuencias para la salud que vamos a ver y no tener signos o síntomas que nos alarmen. Entonces, lo importante es siempre medírsela si hay algún tipo de sospecha. Las consecuencias pueden ir desde infartos al corazón, porque la presión arterial daña las arterias y favorece la aparición de placa aterogénica que al final puede generar infartos. También derrames cerebrales por el exceso de presión, que puede generar una ruptura o un bloqueo de los vasos que van hacia el cerebro.
un órgano que se ve típicamente muy afectado en la presión arterial alta no controlada hacia el riñón. Puede generar insuficiencia renal en diferentes grados porque se van dañando los vasitos que filtran la sangre en los riñones. También pueden generar problemas en la visión, puede afectarse los vasitos capilares de la vista y también daños a nivel de arterias, generando endurecimiento y pérdida de la elasticidad en las arterias. ¿Cuáles son los factores que van a influenciar la presión arterial? Entonces vamos a focalizarnos en tres aspectos importantes. Uno es alimentación, otro es actividad física y otro es estilo de vida y después a través de la presentación vamos a irlos detallando. Entonces, ¿cuáles son los factores que se relacionan en la alimentación para la aparición de la hipertensión arterial? Básicamente podemos hablar del consumo de sal, el consumo de comidas procesadas y una dieta alta en grasas. Con respecto a la actividad física, pues claramente una persona sedentaria tiene más probabilidad de ser hipertensa y con respecto a lo que es estilo de vida, hay tres factores importantísimos que pueden ayudar a detonar una presión arterial alta, que es el estrés, el fumado y el alcohol. Entonces vemos que no es solo alimentación, es la combinación entre las malas decisiones en respecto a la alimentación, pero también una vida sedentaria, pero también una vida estresada, el abuso del fumado, del alcohol, y todo esto nos predispone a detonar una presión arterial alta y también pensemos en la parte genética, ¿verdad? Que también hay familias en las que se da mucho más la hipertensión arterial. Vamos a empezar súper básico hablando de cuáles son esos alimentos que más bien conviene aumentar en la dieta para prevenir la aparición de la presión arterial, que esos son los alimentos que son un gran apoyo para la salud respecto al corazón y a la presión arterial y que ojalá no falten en nuestras decisiones alimenticias, que estén siempre presentes en la compra del mes a mes y que tenemos que procurar incluirlos como parte de una dieta saludable. Entonces vamos a hablar primero que nada todo lo que son frutas, verduras frescas y coloridas. Tener una dieta siempre es importante ver la comida a través de los colores, ¿verdad? Si estamos comiendo comida sencilla, básica, siempre vamos a querer buscar el color verde que encontremos en las verduras, las frutas, ojalá que sean variadas, no hay una que sea mejor que la otra, lo importante es tener una buena variedad cuando decidimos incorporarlas en la dieta, tanto frutas y verduras frescas, no enlatadas ni procesadas, frescas. Las especies naturales o bajas en sal, que hay un gran aliado para lo que es la cocina, porque básicamente el exceso de sal y el exceso de condimentos artificiales pueden aumentar significativamente la presión arterial. Entonces tenemos en las especies naturales y bajas en sal, un gran aliado para darle sabor a la comida de una manera más natural y de una manera menos dañina para la presión arterial. Entonces, ojalá tener siempre diferentes especies para cocinar según los gustos y ojalá olores naturales como apio, chile, cebolla y evitar los condimentos artificiales. Respecto a los lácteos, más bien los lácteos son grandes aliados de la presión arterial porque la leche tiene minerales que ayudan a manejar buenos niveles de presión arterial. Lo que queremos es que estos lácteos que vamos a incluir en la dieta sean bajos en grasa, leche descremada, queso blanco, yogur natural. Definitivamente hay una enorme potencia en todo lo que son los alimentos antiinflamatorios, por ejemplo, los pescados ricos en omega, ojalá pescados los que conocemos como pescados azules o pescados que nadan en aguas frías, como el salmón, la trucha. También todo tipo de pescado va a ser una muy buena fuente de omega y vale la pena incluirlo en la dieta. El aceite de oliva como fuente de grasa para cocinar o para aderezar las comidas. Y las nueces y semillas, que también son muy buenos aliados de la presión arterial, pero ojalá cuidar que sean nueces y semillas sin sal. Granos integrales, definitivamente los carbohidratos en la dieta deben ser de corte integral, buscando arroz integral, avena, pan integral, quinoa y ojalá consumir leguminosas diariamente como frijoles, garbanzos y lentejas. Por su contenido de fibra, los granos integrales y las leguminosas ayudan a regular de una manera muy eficiente la presión arterial. ¿Cuáles son esos alimentos que más bien queremos evitar y que pueden más bien ser dañinos para la presión arterial? Entonces aquí entramos a todo lo que es la gama de los embutidos, carnes procesadas, sopas instantáneas, sopas enlatadas y en general todos los enlatados que vienen conservados con sal. Recordemos que el exceso de sal eleva la presión arterial. Todo lo que es repostería, galletas saladas, snacks empacados, frituras y comidas rápidas y también los refrescos y jugos azucarados y el consumo excesivo del alcohol. Esos son los alimentos que vamos a tratar de evitar consumir, no solo si somos hipertensos, también para prevenir la presión arterial y para tener pues una buena salud del corazón. ¿Cuáles hábitos? Hablemos ahora de cuáles hábitos son los que apoyan una buena salud cardiovascular y de la presión arterial. Definitivamente tener un peso saludable, evitar el consumo de sal, no fumar y evitar el exceso de alcohol,
Hacer actividad física regular, ojalá 30 minutos al día como mínimo, ojalá más. Medir la presión arterial para siempre saber cómo estamos, porque no siempre da síntomas. En caso de que ya usted sea una persona que está diagnosticado con una presión arterial, no olvidar tomarse sus medicamentos puntualmente a la hora correcta y no olvidarlos por varios días. Y tratar de reducir el estrés de su día a día y tratar de dormir bien. En todos estos hábitos ahí está el apoyo de la alimentación. O sea, no podemos solo alimentarnos bien, también tenemos que tener buenos hábitos respecto al sueño, al estrés, al correcto control de los medicamentos, la actividad física y todo esto junto es lo que nos va a dar un buen control de la presión arterial. ¿Cuáles son las recomendaciones específicamente sobre el consumo de sal? Porque, bueno, la sal, hay quienes dicen que si la comida sin sal no sabe a nada, que comer sin sal es muy feo, pero sí hay una recomendación específica de la Asociación Americana del Corazón que dice que una persona que quiere controlar su presión arterial no debe consumir menos de 1500, debe consumir menos de 1500 miligramos de sodio al día. Eso si lo traducimos a la cucharadita de sal, es menos de 3/4 de una cucharadita de sal. Entonces, es difícil medirlo porque a veces consumimos alimentos y no sabemos a ciencia cierta cuál es el exacto contenido de sal de cada uno de los alimentos que comemos en la dieta. Entonces, em, ¿cómo lo logramos si no lo podemos medir de una manera tan exacta? Entonces, básicamente vamos a llevar a nuestra mesa una comida baja en sal, en el tanto nuestra alimentación sea más natural, evitar, como les dije anteriormente, todo lo enlatado, lo procesado, los condimentos artificiales y volcarnos más a una alimentación que tenga hierbas, especies naturales, dar sabor a la comida, cocinando más casero, minimizando el uso de los procesados y una manera importante de tener más claridad es con la correcta lectura de las etiquetas nutricionales, que lo vamos a ver ahora más adelante, tratando de acostumbrar el paladar a una cocina baja en sal. Al principio, cuando no estamos acostumbrados, vamos a sentir la comida un poco simple, pero con el pasar del tiempo, el paladar se va acostumbrando a una comida más natural y menos salada, y nos acostumbramos y acostumbramos de manera igual a toda la familia, con tener una alimentación o una cocina baja en sal. Consejos para disminuir la sal. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir llevando comida sana, rica, que a todo el mundo en la casa le guste, pero que tenga un bajo contenido de sal? Entonces, creo que uno de los tips que mejor funciona es retirar el salero de la mesa, porque muchas veces, inclusive los pacientes reportan que le agregan sal a la comida sin haberla siquiera probado. Entonces, es digamos, un mal hábito y podemos pues minimizarlo tratando de que el salero no esté en la mesa a la hora de comer. Y bueno, lo que les venía diciendo hace rato, que sazonar los alimentos con hierbas y especies en lugar de sal. Muchas veces cuando damos una carne, cuando le damos sabor a una salsa, cuando estamos haciendo una comidita que a toda la familia le gusta mucho, en vez de agregarle exceso de sal, podemos usar la riqueza que hay en hierbas como las que presento aquí en la foto, como el tomillo, las hojas de laurel, la albahaca. Pueden darles gran sabor a la comida de una manera muy natural y sin la necesidad de usar exceso de sal. También se puede usar otros tips como usar limón, naranja, vinagre, muchos olores naturales, cocinar con mucho chile, cebolla, ajo, apio, evitar los enlatados. O sea, si la receta lleva algún vegetal y uno por practicidad lo va a comprar enlatado, pues recordarnos que esos enlatados van a tener mucha sal. Entonces, mejor consumir ese vegetal, sea zanahoria, hongos, consumirlo natural en lugar de enlatado. También buscar alimentos que en su etiquetado nutricional sean reportados como bajos en sodio, también ayuda a reducir la sal en la cocina y reducir el uso de alimentos encurtidos, embutidos y salsas como salsa de tomate, salsa de soya o salsa de barbacoa. También revisar la GMS, que es el glutamato monosódico, que por ser tiene un alto contenido de sodio también aporta sal a la cocina, porque el glutamato monosódico es un potenciador del sabor, entonces tiene también un alto contenido de sodio. Entonces volvemos de nuevo a la dieta natural, comida casera, uso de hierbas y especies y otros alimentos naturales que pueden dar mucho sabor, como el limón, el vinagre, antes de los excesos de sal. Ahora bien, ¿cómo vamos a leer las etiquetas? Porque si bien queremos una dieta lo más natural posible, pues ciertos alimentos vamos a comprarlos en el supermercado, entonces es importante saber leer una etiqueta para poder identificar cuáles nos benefician y cuáles no. Acordémonos que en el buen control de la presión arterial hemos estado hablando mucho de sal, pero también tenemos que tener en cuenta que no solo la sal nos va a afectar, también estamos cuidando el corazón y vamos a querer una dieta con pocas azúcares añadidos, pocas grasas saturadas y ojalá alta en fibra. Entonces, ¿cómo identificamos estos piezas claves de una etiqueta a nuestro favor? Entonces, el primer paso para una etiqueta nutricional es irnos a la parte de raciones por empaque y tamaño de ración. Eso quiere decir que la información nutricional de esta etiqueta, del ejemplo,
es si consumimos una taza de ese producto. Entonces ahí genera mucha confusión porque a veces la etiqueta nutricional suena bien, pero es solo para medio paquete o solo para dos galletas o solo para una cuarta del paquete. Entonces creemos que esa información es para todo el paquete y nos suena súper bien, pero en realidad si consumimos todo el paquete es cuatro veces esa cantidad, dos veces esa cantidad. Entonces esta información nos dice que si como todo el empaque, va a haber dos raciones. O sea que estas 250 calorías es si me como una taza. Si me como todo el empaque, voy a recibir el doble. Entonces, ese es el primer punto que hay que tener súper claro cuando revisamos una etiqueta nutricional. Luego vamos a los diferentes como indicadores nutricionales que son importantes. ¿Cuáles queremos más bien más altos y cuáles queremos más bajos? El que está en amarillo dice limita estos nutrientes. Vamos a querer revisar que el alimento tenga un menor contenido de grasas saturadas. Ojalá mínimo o cero de grasas trans y ojalá pues una cantidad de sodio razonable. Al lado derecho, que está lo que es morado, es una guía rápida sobre el porcentaje del valor diario. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que si lo basamos en una dieta de un individuo promedio que consume 2000 calorías al día, que obviamente no es igual para cada una de las personas que están viendo esta presentación, pero es una referencia válida de una persona saludable normal que consume 2000 calorías al día y consume una taza de este producto, significa que con esos 12 gramos de grasa saturada está abarcando un 18% de la grasa saturada que debería consumir en un día. Entonces eso nos da como un tip más de si este producto es o no es recomendable para mí. Entonces, si vemos, por ejemplo, que es un 5% o menos, significa que este producto me aporta una cantidad, digamos, baja de ese nutriente, y si es un 20% más, es un contenido más bien alto. Entonces aquí vemos que este producto que tiene 470 miligramos de sodio es un 20% de lo que una persona estándar debería consumir en un día. Entonces ya estamos hablando de que es un producto que ya 20 o más, ya es una cantidad considerable. Los que están en azul son más bien nutrientes que queremos más bien altos. Entonces vamos a querer más bien este alimento que tiene 31 gramos de carbohidrato, que es el 10% del valor dietético diario, aporta 0 gramos de fibra alimenticia. Más bien queremos una dieta alta en fibra para el buen control de la presión arterial. Entonces vemos que este producto está al límite alto del sodio, con muy poca fibra y bastante grasa saturada. Tal vez no es un alimento que es tan favorable. Y abajo, las etiquetas nutricionales siempre reportan algunas vitaminas o minerales importantes, en este caso vitamina D, calcio, hierro y potasio. Entonces, de nuevo, si es de un 20 para arriba, es un muy buen aporte, 5% es un aporte bajo. Entonces, aquí vemos que si consumimos esta taza de este producto, por lo menos en calcio, ya estamos obteniendo el 20% de la recomendación del día. Entonces, es un producto que tiene un buen aporte de calcio y por ser el calcio un mineral, también va a ayudar a regular presión arterial. Entonces, todas estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando revisemos la etiqueta, no solamente el sodio, la grasa, el colesterol, la cantidad de fibra, la cantidad de azúcar y las vitaminas que aporta en la porción que la etiqueta reporta. Entonces, cuando vemos una etiqueta, si nos vamos específicamente a lo que es el sodio, ¿qué es alto en sodio? Porque si vimos la etiqueta nutricional anterior, reportaba en una taza 480 miligramos de sodio. Entonces ya se considera un alimento alto en sodio si en esa porción tiene más de 400 miligramos del sodio. Entonces ya deberíamos de considerar que tal vez hay una mejor opción para esa alternativa. Entonces, moderado en sodio es entre 140 y 400. Ya se puede decir que un alimento es bajo en sodio cuando es menos de 140 y sin sodio cuando es menos de 5. Normalmente una persona hipertensa, yo les recomiendo que traten de buscar alimentos que no tengan más de 100 miligramos de sodio por porción, que esto ya lo hace bajo en sodio, idealmente sin sodio o libre de sodio, y eviten aquellos alimentos que tienen de 140 para arriba y por supuesto más aún si son de 400 miligramos para arriba. Aquí les presento una tabla comparativa de la cantidad de sodio en alimentos que típicamente consumimos el día a día en la casa. Entonces, para que vean qué importante revisar las etiquetas y qué importante incluir en la dieta la mayor cantidad de alimentos naturales, que tengan un aporte de sodio natural. Porque si vemos frutas, verduras, frijoles, arroz, tortillas, vegetales harinosos como yuca, papa, camote, inclusive un bollito de pan casero sin sal, un filete de pollo o un yogurt, lo más que va a aportar son 100 miligramos de sodio en una porción razonable de una taza o un filete o 200 miligramos de yogur. Por el contrario, si vemos en la columna de los alimentos altos en sodio, si vemos una sopa instantánea, tiene 1150 miligramos de sodio en una porción.
dos salchichas, 1380, dos rebanadas de queso, 200 miligramos en solo dos rebanadas de queso blanco, que, ¿verdad? Que es una cantidad pequeña. Una cucharada de salsa inglesa tiene 250 miligramos de sodio, ni se diga los chips, que solo 30 chips, que si acaso llenan una tacita, ya tienen 500 miligramos de sodio, y los enlatados pueden rondar entre 500, 800 e inclusive más. La repostería tiene mucho sodio por ración, casi puede llegar a 400 miligramos de sodio por ración, y obviamente que todos los embutidos altos en grasa como el tocino también son altos en sodio, y las conservas encurtidos o enlatados. Entonces aquí vemos una perspectiva muy clara de la importancia de tener una dieta lo más natural posible y evitar al máximo todos estos alimentos procesados altos en grasa que vienen enlatados, altos en sodio, que podemos sustituir por una dieta más natural. Ahora vamos a hablar específicamente de qué es la dieta DASH, que como les digo, la dieta DASH es el abordaje nutricional del paciente hipertenso. Esta dieta nace hace muchos años, en los 1990, como un enfoque dietético para detener la hipertensión, por sus siglas en inglés, DASH, enfoques dietéticos para detener la hipertensión. Es una dieta que es específicamente diseñada para controlar la presión arterial y cuidar el corazón. Con el pasar de los años se va viendo que hay una gran potencia en esta abordaje nutricional de la dieta DASH, porque se empieza a ver que las personas no solo logran controlar la presión arterial, también empiezan a tener muchísimo menor incidencia de problemas del corazón y empiezan a perder peso. Entonces esta dieta cobra importancia y hoy por hoy es una dieta súper utilizada por todas las instituciones de salud en Estados Unidos, es recomendado por las nutricionistas y es una base de trabajo nutricional para cualquier persona que tenga presión arterial y que tenga además que cuidar el corazón y que tenga sobrepeso. Entonces vamos a aprender las bases del abordaje de la dieta DASH, que como les digo sigue año a año ganando importancia y siendo pues un referente de todas las instituciones de salud para las personas que no solo quieren cuidar el corazón, también quieren reducir el peso y la presión arterial. ¿Por qué la dieta DASH funciona? ¿Cuál es la clave de esta dieta, de este abordaje nutricional para detener la presión arterial? Primero, en sus recomendaciones nutricionales es rica en potasio, magnesio y calcio, que son minerales esenciales para regular como el flujo de sangre en los vasos sanguíneos. Tiene muy poca sal, grasa saturada y azúcar y promueve alimentos naturales y frescos, evitando los procesados. Esos son los tres pilares de la dieta DASH. ¿Cuáles son los principios ya más específicos que podríamos decir que son las bases de la dieta DASH? Entonces vamos a irlos viendo poco a poco porque son todos muy importantes. Como les dije anteriormente, la recomendación de la Asociación Americana del Corazón es tratar de comer menos de 1500 miligramos de sal al día o tres cuartos de cucharadita. Entonces eso se toma en cuenta en todas las recomendaciones de la dieta DASH. Aumentar el consumo de frutas y vegetales por su contenido de fibra, nutrientes y antioxidantes. Incluir lácteos bajos en grasa por su contenido bajo de grasa y alto en minerales. Siempre cereales integrales y leguminosas en ojalá todos los tiempos de comida, alimentos ricos en fibra y ojalá leguminosas, si no todos los días, por lo menos tres o cuatro veces a la semana. Leguminosas, recordemos que son frijoles, garbanzos, lentejas. Reducir el consumo de carnes rojas, optar por carnes más magras como pollo y específicamente pescado. Incorporar grasas saludables, como habíamos visto anteriormente, el uso del aceite de oliva, de las nueces. Disminuir el consumo de azúcares, específicamente el consumo de bebidas azucaradas, que es a donde más aporte de azúcar vemos en la dieta, y controlar el tamaño de las porciones, tener un plato balanceado que tenga una proporción entre carbohidratos, proteínas y grasas con las porciones correctas y asegurar una adecuada ingesta de minerales esenciales para un buen control de la presión arterial, que podemos incluir el potasio, el magnesio, el calcio y definitivamente incorporar actividad física todos los días. ¿Cómo se ve una dieta DASH ya en porciones y llevado a un plato de alimentación? Aquí sí tenemos que tener claro que esta es una recomendación genérica basada en un individuo promedio que consume alrededor de 2000 calorías. Entonces no es específica para una persona, pero nos da una buena guía y orientación de cómo armar un plato y cómo entender la dieta DASH desde una cantidad más o menos de porciones. Obviamente que esto se tiene que personalizar con su nutricionista porque las porciones o las necesidades de calorías y nutrientes varían de persona a persona y según pues si tiene sobrepeso, no tiene sobrepeso o demás. Entonces una dieta DASH, si ven, es altísima en frutas y verduras. Recomienda de 4 a 5 porciones de verduras y frutas por día. Eso es una dieta colorida, rica en fibra, nutritiva, que da una alta sensación de llenura. También en lo que respecta a los carbohidratos o los granos, o lo que llamamos harinas, carbohidratos, granos, se recomiendan de 6 a 8 porciones al día, de las cuales la mayoría de ellas, o ojalá todas, fueran de fuente integral. Se recomienda, sí se apoya mucho el uso de lácteos. Los lácteos son amigos de la dieta DASH, solo que recordemos que son lácteos bajos en grasa, yogur natural, leche descremada, queso fresco. Se recomiendan de 2 a 3 porciones de lácteos bajos en grasas al día.
La carne magra, como dándole más prioridad a pollo y pescado, dice que no más de 2 porciones al día. O sea, podemos pensar que una porción a la hora del almuerzo y una media porción a la hora de la cena. Si hablamos de una porción, se parezca a la palma de la mano. Ojalá una porción, un filetito de pescado, media pechuga de pollo al almuerzo y una porción un poco más pequeña a la cena. Como les digo, eso se tiene que adecuar a las necesidades de cada paciente, pero es una dieta que no lleva tantas proteínas de origen animal y las proteínas que lleva siempre se recomiendan que sean carnes blancas, menos de 2 porciones al día, menos de dos, una porción de unos 100 gramos al almuerzo, otros 100 gramos a la cena como máximo. Las frutas secas y legumbres, tal vez no uso diario, pero sí por lo menos 4 veces a la semana, comer un puño, un puñito de nueces, semillas, legumbres. Grasas saludables, 2 o 3 porciones de grasas saludables al día, como mencionamos, aceite de oliva, aguacate, nueces. Y tratar de consumir muy poca cantidad de alimentos dulces, que después sí es irreal que no exista un alimento dulce en la alimentación de la semana, pero sí disminuirlo por o no menos, no más de 5 cositas dulces durante la semana. Entonces, esto nos da una visión general de las porciones de una dieta DASH llevadas a un plato en un individuo promedio que consume una cantidad estándar de unas 2.000 calorías, pero sí necesita pues ser personalizado por su nutricionista. Pero si lo vemos, es una dieta esencialmente altísima en frutas y verduras, con un contenido de grasas saludables y lácteos descremados, no mucha carne, solo 2 porciones al día y ojalá incluir durante la semana frutos secos y leguminosas. Vamos a ver un ejemplo de un día de dieta DASH como para poderlo visualizar ya cumpliendo esos estándares que antes les mencioné en un plato de comida. Entonces, una dieta DASH puede, un desayuno que puede cumplir con los criterios DASH, una taza de avena. Recordemos que la avena es un carbohidrato integral alto en fibra, un cuarto de taza de pasas o un bananito, una taza de leche descremada y como bebida café, té o agua. Las meriendas, sea la merienda AM, P o PM, o sea, por la mañana o por la tarde. Una típica merienda que va de acuerdo a los protocolos DASH es comer un puño de nueces y semillas sin sal, una fruta fresca y un yogur natural. Ya si nos vamos al almuerzo, podemos incluir unas 4 onzas de salmón, que como les dije es una porcioncita como la palma de la mano, más o menos. Salmón ojalá asado, a la parrilla o al horno. Una ensalada verde con muchos colores, ojalá que tenga espinacas, que tenga fruta, pera, aceite de oliva, vinagre balsámico. Arroz integral y media taza de arvejas. Ya en la cena podemos visualizar una pasta vegetariana que tenga salsa de tomate natural, muchos vegetales, pasta integral y como proteína el queso mozzarella. Como vimos anteriormente, la dieta DASH es el abordaje nutricional del paciente hipertenso, pero en general el objetivo más de esta presentación es darles una idea clara de cuál es el cuidado del corazón para prevenir tener la presión arterial. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta presentación? Cuidar lo que comes es una forma de quererte. No hay que llegar a tener la presión arterial para ver cuál es el abordaje. La idea o la intención es que con estos tips y con todos estos consejos y toda esta visualización de la relación entre la hipertensión y el cuidado del corazón, podamos prevenirla. Pequeños cambios hacen grandes diferencias. A veces vemos la recomendación de ejercicio diario como muy lejano. A veces nada más hay que empezar 30 minutos al día de ejercicio de actividad física, caminar. Es un increíble inicio porque esos pequeños cambios hacen grandes diferencias. Y recordar que todos estos cambios al final te lo va a agradecer tu corazón. La buena salud del corazón es el objetivo primordial para cuidar la presión arterial. Espero que les haya sido de provecho toda la información que les brindamos en esta presentación.